el duelo. Oigo que me dicen las etapas del duelo. Oigo que la gente comenta, es que tienes que pasar un duelo. ¿Qué es el duelo? No entiendo qué es el duelo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Con el gusto siempre de saludarlos, con todo mi cariño, mi respeto y mi corazón. Una cápsula más acerca de las etapas del duelo. Nos platican mucho, oímos mucho acerca de el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se vive un duelo? Empezaré por comentarles que el duelo es todas las sensaciones, las emociones, las actitudes que yo tengo hacia una pérdida. El duelo es algo inherente al ser humano, tan inherente como que tenemos las herramientas para salir adelante, tenemos la manera de vivirlo distinto cada quien. Y en este punto es en donde existe el cambio si hacemos un duelo sano o desgraciadamente no lo elaboramos como tiene que ser y elaboramos un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo patológico es cuando de alguna manera congelamos nuestro duelo, nos quedamos estancados en una etapa y no avanzamos. Entonces es por esto para mí muy importante conocer qué es el duelo, explicar. Todos los seres humanos vivimos pérdidas. El duelo siempre es el mecanismo que hace el cuerpo ante una pérdida. ¿Qué pérdidas? Perdemos desde la juventud, cuando somos niños y pasamos a la adolescencia, el vernos ante el espejo y sabernos y reconocernos como una persona que ya no somos, es un duelo diario. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de la vida. Las pérdidas es lo que nos acompaña día a día. ¿Por qué? Porque simplemente el vivir es una pérdida diaria. Cada momento, cada instante que vivimos es una pérdida, porque ya ese tiempo pasó, porque ya no se va a recuperar. Entonces, la manera de elaborar nuestras pérdidas es la manera en la que el famoso duelo entra en acción. El duelo se divide en 5 etapas. Estas 5 etapas son importantes. Sin embargo, no significa que una tenga que ser vivida como después de la otra. El duelo se vive como cada quien lo puede organizar en su psique, en su corazón, en su alma, en sus vivencias. El duelo, les repito, son estas 5 etapas de las que les voy a platicar el día de hoy. ¿Y por qué se los voy a platicar? Porque muchas veces pasamos por una pérdida y tenemos tantas emociones y tantos sentimientos que no entendemos qué es lo que pasa, que no entendemos por qué pasamos de repente de la culpa a la ira, a la tristeza. No lo entendemos y no sabemos que son etapas naturales y normales y es como tenemos que vivir. La primera etapa del duelo es la negación. La negación es el ¿cómo a mí? No, esto no es para mí. Claro que no, o sea, esto no me está pasando, porque a mí, no, definitivamente hay un error, me llamaron, me dieron una noticia, no, me citó mi jefe y me dijo que estoy fuera de la empresa, seguramente hay un error, no era mi nombre, no era mi expediente, me llamaron, me dijeron que mi hijo tuvo un accidente y que murió, no, era otra persona, era otro muchacho, era otra persona, no lo acepto. La segunda etapa es la ira. Entender que sí, esa noticia es para mí. Y el procesar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué terminó mi novio conmigo? Si soy una buena novia, si lo quise, si lo amé. ¿Por qué me despiden del trabajo? Si yo hacía mi trabajo como tenía que hacerlo, si cumplía mis objetivos. ¿Por qué yo? Porque Dios no existe, porque la vida es injusta. Es esta etapa donde nos enojamos, es esta etapa donde oímos comúnmente los asesinatos pasionales. Pues lo mató, pero pues no lo mató de un balazo o una puñalada, le dio 45 puñaladas por la espalda, porque ese es el momento de ira.
Es el momento en donde estoy recibiendo la noticia, ya no la estoy negando, la estoy aceptando, pero me enoja que sea para mí, porque al final del día yo lo he hecho bien, fui una buena madre, cuidé a mi hijo, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Y por qué murió de esa manera? Porque Dios no existe. Es la ira. La tercera etapa de las que les quiero platicar es la negociación. Esta etapa del duelo es muy interesante porque en esta etapa incluso tenemos ideas fantasiosas, vienen a nuestra mente ideas, hasta percepciones que no existen. Es cuando alguno de nuestros seres queridos fallece y entonces en consulta me dicen, es que Gloria, yo lo vi ayer. O sea, te lo prometo, yo lo vi, ahí estaba parado, con su ropa de siempre, que le encantaba para ir a correr, y me estaba diciendo, me estaba hablando, yo lo vi, yo lo sentí, te lo prometo, hasta la piel se me puso chinita. Y no quiere decir que estas ideas fantasiosas no existan, sí existen, porque uno las siente, porque la persona que está en el duelo sí lo puede sentir, esas percepciones las puede tener. Y no necesariamente estamos hablando de una esquizofrenia, estamos hablando de un sentimiento que ocurre y que sucede y que es lo más común en esta etapa de la negociación. En esta etapa de negociación es que vienen nuestros pensamientos. Y si yo hubiera trabajado mejor, y si hubiera cumplido con más objetivos de los que me pedía la empresa, tal vez no me hubieran corrido, tal vez no me hubieran despedido. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera cuidado a mi hijo más? ¿Qué hubiera pasado si a mi novio le hubiera hecho saber cuánto lo amaba? O le hubiera hecho entender todo lo que él no entendía. ¿Qué hubiera pasado? Y el qué hubiera pasado nos gobierna. Esta etapa es una etapa muy delicada, muy delicada, porque varios teóricos, a pesar de que se habla de 5 etapas del duelo, hablan de una sexta etapa, que es la culpa. Y la culpa entra en este rubro, en donde nos culpamos. Si yo hubiera hecho, o si yo hubiera dejado de hacer, y si yo lo hubiera protegido, tal vez no se hubiera muerto. Si yo le hubiera dado más, probablemente no me hubiera dejado. Si yo hubiera hecho más, probablemente no me hubieran despedido. Si yo me hubiera cuidado más, probablemente no me hubiese enfermado. Entonces, esta etapa para mí es de las más importantes, porque es una etapa en donde mucha gente suele desafortunadamente quedarse en este duelo que después le llamamos el duelo patológico. ¿Qué es el duelo patológico? Cuando por determinado tiempo no hacemos las etapas correspondientes. Y recuerden, las 5 etapas no las vamos a pasar ni en este orden, ni una antes que después de la otra, o no vamos a terminar una y entonces ya entramos en la otra. No, podemos pasar de una, regresar a la otra, luego volver a la primera, luego volver. La única etapa que es la crucial y que es la que marca es la última, que es la resignación. Sin embargo, les repito, en esta etapa de la negociación es en donde desafortunadamente hemos tenido la experiencia que mucha gente, que muchas personas que vivimos pérdidas, nos cuesta elaborar esta etapa. Es en donde necesitamos un apoyo, donde necesitamos ser escuchados y donde necesitamos entender primeramente que culpables no somos, que no tenemos en nuestras manos las decisiones de arriba o las situaciones o las circunstancias que nos rodean. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. Esta etapa es una etapa, me parece interesante, me parece una etapa fuerte, pero es una etapa en la que empezamos a conectar con nuestras emociones, porque es la etapa en donde hacemos contacto con la ausencia de lo que ya no tenemos, hacemos contacto con la ausencia de la persona o con la ausencia del trabajo que ya no tenemos
o con la ausencia de la juventud, o esa ausencia de lo que ya perdimos. Y entonces es una etapa dura emocionalmente, es fuerte emocionalmente, surge la tristeza, surge el desánimo, surgen las emociones. Sin embargo, es una etapa de crecimiento, es una etapa de sufrir, de llorar, de aceptar sobre todo cada uno de nuestras emociones sanas, ya alejadas de lo que es la culpa, ya alejadas de la negociación de lo que pude o no pude haber hecho, ya alejadas del por qué a mí. Esta etapa de la depresión es necesaria vivirla en todas y cada una de nuestras pérdidas, a veces en etapas más cortas, a veces en etapas más duraderas, pero siempre el vivirlas. Creo y considero cuando tengo a un paciente que identifico ya está en esta etapa, considero que es una etapa de avance. Es una etapa dolorosa, sí, claro que lo es, pero es una etapa de avance. La quinta etapa, la aceptación. Esta etapa es una etapa en donde ya aceptamos la pérdida, en donde ya lo entendimos y ya nos resignamos de alguna manera. Ya tenemos esa resignación de entender lo que ya perdimos, y es una aceptación con la que aprendemos a vivir, aprendemos a seguir adelante. En esta etapa, en la etapa de la aceptación, es donde la luz se abre, la luz se prende, y entonces, después de aceptar, después de haber sentido y haber sufrido, queda el ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué voy a hacer? Amigos, estas son las 5 etapas del duelo, que para mí era muy importante ustedes entendieran. Y bueno, principalmente lo que les quiero decir después de entender cada una, en donde espero haber sido clara, lo más clara posible, entenderlas y fijarnos en dónde estamos parados en cada etapa de ellas, nos hace avanzar, nos hace entender. Y si no es nuestro duelo personal, tal vez sí será el duelo de nuestro ser querido. Entonces, hacer la identificación nos puede hacer la diferencia entre un duelo sano y un duelo patológico. Las diferencias, un duelo sano es lo que todos los seres humanos tenemos naturalmente para elaborar. Un duelo patológico es cuando en alguna de estas etapas nos quedamos estancados, no avanzamos por un tiempo ilimitado. Gracias, y como siempre, con mucho cariño, reciban un fuerte y cariñoso abrazo de mi parte, deseando siempre lo mejor para ustedes y para todos los suyos.